Cuando Dios creó los cielos y la tierra, reposó en el séptimo día de todas sus obras. Al sábado Dios lo bendijo y lo santificó como día sagrado. Hope Media Honduras presenta tu programa Bienvenidos Sábado, un espacio para orar, reflexionar en la Biblia y compartir alabanzas y bendiciones del día de reposo. Llama a todos para que puedan disfrutar de esta bendición. Comencemos. Hola hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Queremos darle esta bienvenida a su programa Bienvenidos Sábado. Bueno, hoy es viernes, yo sé que algunos andamos cansaditos, agitados, la semana ha sido pesada, el Señor nos ha cuidado, nos ha protegido durante esta semana, pero queremos darles la bienvenida, queremos que ustedes se sientan en casa, vean el programa y también queremos que ustedes lo compartan con los demás. Por favor, si usted se acaba de unir a esta transmisión, puede en este momento compartirlo con sus amigos, con sus familiares y también puede compartirlo con nuestros hermanos de la iglesia. Así que queremos darles la bienvenida. Hoy tenemos un programa súper interesante porque vamos a hablar del espíritu de profecía. ¡Wow! ¡Qué tema más apasionante! El espíritu de profecía. Así que preparen sus Biblias, preparen su mente, preparen su corazón y sean todos muy bienvenidos a este programa. Bienvenido Sábado. Quédate con nosotros, tenemos un mensaje especial para ti. En Hope Media Honduras, llevando esperanza. Feliz tarde, hermanos. Hoy queremos en este programa darle una cordial bienvenida en esta recepción de sábado. Acompáñenos en este momento. Vamos a iniciar nuestro servicio de canto y lo haremos con el número 236. A Jesús se entrega todo. Has corrido tras un arco iris y ahora muy cansado estás. Toma todos esos sueños rotos y a los pies de Cristo ponlos ya. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Él no prometió sol todos los días. Sé que a veces viene la tormenta, pero nos ofrece un corazón nuevo que cante aún en medio del dolor. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo.
Lindo canto, ¿verdad, Ariana? Sí, así es. Pues en nuestra vida tenemos que entregar todo a Jesús. Bueno, vamos a continuar este servicio de canto con el himno 472. Jesús mi guía es. Muy lindo ese canto, ¿verdad, hermana? Así es. Vamos a finalizar nuestro bonito servicio de canto con el himno número 368, Padre amado. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esa vida, a tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tú eres fuerte y a mi lado estás. Te agradezco, Padre amado, porque unes nuestras vidas a tu corazón. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esa
Sigue en sintonía de Hope Media Honduras, llevando esperanza. Bien, buenas noches, tengan cada uno de ustedes, hermanos. Nuevamente, feliz sábado, bienvenidos a este programa, bienvenido sábado. Como les mencionaron anteriormente, el tema de hoy es un tema bastante importante para cada uno de nosotros, en especial pues como adventistas del séptimo día. Como vimos, vamos a hablar acerca del espíritu de profecía. Sabemos bien, ¿verdad?, que este es un tema demasiado amplio en el cual podríamos tener campañas, semanas de oración completa hablando sobre esto y no terminamos. Pero hoy vamos a tratar de condensarlo, ¿verdad?, un poco con las preguntas más comunes que la gente puede tener, con las dudas, con las confusiones que encontramos incluso en nuestra feligresía, ¿verdad, Eric? Entonces, pues, para comenzar, primero, ¿verdad?, ¿qué es el espíritu de profecía? ¿Qué es, verdad, esto? ¿Es algún poder? ¿Es alguna habilidad que la gente desarrolla con el tiempo? ¿Qué es el espíritu de profecía? Gracias, Brandon, gracias a todos por vernos en casa. Primeramente quisiera decir que el espíritu de profecía es la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros en el libro de Apocalipsis encontramos en el capítulo 2 y el versículo 17 que una de las características de la iglesia remanente o la iglesia final es el espíritu de profecía. Dice ese texto, y ustedes lo pueden buscar en casa en este momento, en el capítulo 12, el versículo 17, dice que el dragón se llenó de ira y se fue a hacer guerra contra la mujer, contra la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Algunas personas dicen, ¿qué es el testimonio de Jesucristo? Bueno, ahí mismo en Apocalipsis, la Biblia es su propio intérprete. En el mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 19 y el versículo 10, dice, y el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. Entonces, la Biblia nos dice que el espíritu de profecía, primero, es una de las características que engloba a la iglesia remanente del tiempo final y es la revelación de nuestro Señor Jesucristo para su iglesia. Amén. Entonces entendemos como algo dado únicamente por el Espíritu Santo, ¿verdad? Así es. Hay gente que, como les mencionaba, ¿verdad?, puede confundirse, decir que es algún tipo de superpoder, algo que puede desarrollar con estudios, análisis, pero nada más alejado de la realidad, ¿verdad? Entendemos algo como así. Solo anotar algo ahí, Brandon, es que el espíritu de profecía es la revelación también del tiempo profético y de las señales que han sucedido en el pasado, que están sucediendo durante el presente y que sobrevendrán en el tiempo futuro. Es decir, por ejemplo, el libro de Amós en el capítulo 3, versículo 7 dice que Dios nunca hará algo sin que no lo revele a los profetas. Sabemos que en el tiempo inicial Dios hablaba cara a cara con el hombre, pero a raíz de la entrada del pecado, a raíz de la separación que causó el pecado, el hombre no puede más hablar cara a cara con nuestro Señor. Entonces, ¿qué ha pasado? Dios tuvo que tomar un camino, un medio, para hablar con el hombre, comunicarse con el hombre y darle una señal que lo llevara en este mundo. Y ese camino es la profecía. Por eso el espíritu de profecía es tan importante para nosotros hoy como lo fue en el pasado. Muy bien, entonces usted nos hablaba, ¿verdad?, acerca de los tiempos proféticos, sobre los mensajes que el Señor nos ha mandado a la humanidad en el pasado, presente y lo que viene a futuro. Sí. Entonces, con respecto a los tiempos, la profecía o el don de profecía, más o menos desde cuándo existe, o nos mencionó más o menos, ¿verdad?, que fue a raíz del pecado, ¿verdad?, de la separación de Adán y Eva. Pero más o menos como desde cuándo viene entonces. Tenemos algunas señales en la Biblia sobre esto. Vemos, por ejemplo, en el capítulo 3 del libro de Génesis, cuando la caída de nuestros primeros padres, allá en el jardín, Dios se acercó a ellos y en aquel momento, por ejemplo, en el versículo 15, Dios le dijo, pondré enemistad entre ti y la mujer. Tú herirás la cabeza y él te herirá el calcañal. Esta señal es la primera profecía que encontramos realmente como inicio del lineamiento profético, una profecía que se vino a cumplir con la muerte vicaria de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Cuando esta profecía fue muchos siglos antes dada. Podríamos decir que desde el inicio de nuestros tiempos, de la creación de la tierra, encontramos esa profecía o encontramos ese don de profecía o esa línea profética para la humanidad. Oh, correcto. Bueno, gracias, Eric. Bueno, sabemos que esto, como les mencionaba, es un tema demasiado interesante, muy amplio, pero también sabemos que tenemos a nuestros niños conectados con nosotros, ¿verdad? Y tampoco queremos que ellos se nos desesperen. ¿Le parece si pasamos ahora con la historia de los niños y luego continuamos nosotros? Muy bien.
Muy bien, continuamos después entonces hablando de este apasionante tema. Bueno, La historia que queremos compartir con ustedes en esta noche se llama Jabes. Quiero preguntarles a ustedes, mis niñas, ¿alguna vez ustedes han visto a sus papás cuando van a colgar, por ejemplo, un cuadro o van a hacer algún arreglo en sus casas, agarran el martillo, un clavo, empiezan a clavar? ¿Alguna vez ustedes han visto que sus papás se distraen y se pegan en el dedo? ¿Qué pasa? Le duele. ¿Les duele? ¿Sienten mucho? Mucho dolor, ¿verdad? ¿Alguna vez ustedes han sentido dolor? Sí, una vez yo estaba en mi casa, estaba más pequeñita y me estaba en las gradas y me lastimé porque salí rodando y me raspé la cara, me raspé los brazos y sentí mucho dolor. Hoy yo también me golpeé con mi perro, me caí y me dolió. Sintió mucho dolor también. Y saben que hay dos tipos de dolor: el dolor físico, que es el que ustedes acaban de mencionar, cuando nos golpeamos, ¿verdad? Y también el dolor del alma, que por ejemplo es cuando nosotros perdemos algún ser querido o alguna mascota. En la historia de hoy, ¿cómo les dije que se llamaba? Jabes. Jabes. La mamá, no sabemos por qué le puso este nombre a este pequeño niño recién nacido. El nombre suena bonito, ¿verdad? Sí. Pero saben que el significado trae mucha tristeza, porque el significado es dolor. Imagínense que ustedes se llamen Dolor y que en la escuela diga la maestra, hoy no vino Dolor. O que estén en sus casas y que digan sus mamás, un momento Dolor, dame un momento porque me duele, tengo mucho dolor de cabeza. Es como si que le dijera de que él le da mucho más dolor de cabeza. Exactamente. No sabemos por qué la mamá le puso este nombre, pero eso no es lo importante. Lo importante es que a pesar de que su nombre significaba tristeza, por lo que les dije que era dolor, él no le dio tristeza a su mamá, él le dio mucha alegría. Y quiero que leamos en nuestras Biblias, en Primera de Crónicas, el capítulo 4, los versículos 9 y 10, que nos dice: Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su nombre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz con dolor. El versículo 10 nos dice: invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, te ruego que me des tu bendición, que ensanches mi territorio, que tu mano esté conmigo y que me libres del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que él pidió. En esta hermosa historia, mis niños y mis niñas, vemos lo primero. Vino Jabes y él invocó a Dios y pidió la bendición. Eso nos da a entender de que él era un joven consagrado a Dios. Él buscaba la presencia de Dios. Y si él buscaba, era un hijo de Dios, sabemos que también nos da a entender de que él era un hijo amoroso con su madre. ¿Ustedes son amorosas con sus madres? Sí. A mi mamá le gusta que yo le dé besos. Y a mi mamá le gusta que yo le dé abrazos. ¿Y a sus mamás les da alegría que ustedes sean amorosas con ella? Sí. Sí, ¿verdad? Se sienten muy alegres, al igual que Jabes. La mamá de Jabes se sentía alegre porque él era un hijo de Dios y también porque él era un hijo amoroso. Lo segundo que nos dice es que Jabes pidió a Dios que ensanchara su territorio. Esto nos da a entender que él pidió prosperidad. Imaginémonos, pedir prosperidad y no ser trabajadores. Eso sería imposible. Exactamente, sería algo imposible, ¿verdad? Entonces entendemos que Jabes también era un joven laborioso, era un joven muy responsable. ¿A sus mamás les gusta que ustedes sean niñas trabajadoras que les ayuden en la casa? Sí, a mi mamá le gusta de que yo arregle mi cama. A mi mamá le gusta que yo tape la sala. Muy bien, sus mamás se sienten alegres, ¿verdad? Porque ustedes sean unas niñas laboriosas, ¿verdad? También Jabes pidió que la mano de Dios nunca se apartara de él. Eso nos da a entender de que Jabes no hacía nada que a Dios no le agradara, ¿verdad? Él siempre hacía cosas que Dios se sintiera feliz, que agradaran a Dios. También Jabes
pidió a Dios que lo apartara del mal. Esto nos indica que él pidió que la maldad no llegara a su vida y también de que él fuera un hombre bueno y no hacer el mal a otros. Qué joven más maravilloso era Jabes, ¿verdad? Sí. Un hombre digno de imitar y también la oración tan hermosa que tuvo a Dios. Todo lo que él pidió, nosotros también podemos imitarlo y también pedir a Dios, esta hermosa oración. Pues en este momento me gustaría orar para que Dios siempre nos dé la alegría y que nosotros podamos dar alegría a todo el mundo. Vamos a orar en esta hermosa noche. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por esta noche que usted nos regaló. Gracias, Padre, porque usted nos permite ser unos buenos niños y unas buenas personas. Y también como Jabes, seamos personas que demos alegría y no dolor ni tristeza, de que seamos buenos niños y de que aprendamos más de usted y de que siempre tengamos alegría y llevemos alegría hacia nuestros hogares y a muchas personas. Acompáñanos y cuídenos, todo esto se le pide en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis niños, no sabemos si Jabes se siguió llamando Jabes. ¿Qué les dije que significaba su nombre? Dolor. Ajá, pero a pesar de que su nombre era un significado de tristeza, como les dije, su vida no fue triste, ¿verdad? Y él no dio tristeza ni a Dios ni a su mamá, sino que él dio mucha alegría. ¿A ustedes les gustaría ser unos niños, unas niñas que den alegría a sus familiares, a su mamá y sobre todo a Dios? Sí. Sí, ¿verdad? Que la gente cuando ustedes vayan pasando, digan las personas, allá vienen aquellas dos hermosas niñas que son tan alegres que cuando están aquí con nosotros nos sentimos dichosos, nos dan mucha alegría. ¿Les gustaría? Sí, ¿verdad? Entonces cada día vamos a pedirle a Dios para que nos ayude a ser unos niños buenos, unos niños amables y unos niños amorosos. Gracias por acompañarnos en esta hermosa noche. Feliz sábado. Bien, después de esta historia tan interesante para los niños, ¿verdad? Sabemos pues que incluso ellos conocen mucho más de la Biblia que nosotros. A veces nosotros creemos, ¿verdad?, que sabemos, pero los niños podemos aprender mucho de ellos. Y a esa edad tan tierna, qué bonito es que a uno le cuenten la Biblia, que se la narren, que se la relaten, porque eso uno lo absorbe. Sí. Y yo recuerdo muchas historias de cuando era niño, porque me las relataron en la iglesia. Y más con esa imaginación, ellos mismos se imaginan todo, ¿verdad? Sí. Pero bueno, volviendo al tema, ¿verdad?, las profecías, habíamos hablado un poco acerca de esto. Pero si nosotros entendemos, ¿verdad?, la importancia de las profecías, ¿cuáles son los libros proféticos por excelencia que podríamos decir nosotros? Tenemos muchos libros y es una excelente pregunta, Brandon, porque muchas veces cuando abrimos la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, tendemos a confundirnos sobre qué libros de profecía estudiar. Yo sé que algunas de las personas que nos ven y que estudian, tienen estudios teológicos más profundos, claro, y que conocen a mayor profundidad estos temas, clasifican, por ejemplo, los libros de profecía en profetas mayores, profetas menores, profetas escatológicos, profetas de profecía de orden que son regional. Hubieron libros que fueron escritos solo para profecías regionales o para el momento en que se estaba dando, y hay profecías de verdad presente también, o libros proféticos que tienen esta amplitud. Bueno, hay muchos libros, Oseas, Joel, Amós, Miqueas, Nahum, Habacuc, ya sabemos de Apocalipsis, incluso en el libro de Éxodo tenemos profecías, porque cuando José estaba con sus hermanos, José recibió una visión de las estrellas, y ese fue aquel cuento, aquella historia que le fue a contar a sus hermanos y que les dijo, yo miraba que se adoraban, que se inclinaban, y eso es un sueño profético. Sí. Y existen algunos libros como el libro de Joel que son libros de profecía escatológica, es decir, que abarcan más allá del tiempo donde el profeta escribió y que llegan hasta el tiempo del fin. Pero también tenemos el libro cumbre, ¿verdad?, que es el Apocalipsis. Los eruditos hablan de que todos los libros de la Biblia, desde el Génesis
hasta el último libro, se reúnen y se concentran en Apocalipsis. Es decir, no podríamos entender la Biblia bien si no estudiamos el Apocalipsis. Hay muchas personas que les da miedo abrir el Apocalipsis. Sí, pero ven las bestias. Y cuernos, imágenes, Sí. figuras. Pero todos estos libros tienen muchas profecías. Algunas fueron profecías mesiánicas, por ejemplo, como el libro de Isaías. Algunos fueron profecías de lugares geográficos directos, como por ejemplo Miqueas 5:2, que nos habla de que en Belén iba a nacer el Mesías. Y tenemos una variedad de profecías. El libro de Daniel no se nos puede olvidar, por supuesto. Ahí encontramos la profecía más larga de la Biblia, las 2300 tardes y mañanas, que termina en 1844 precisamente. Y es en estos libros donde nosotros podemos encontrar una gran variedad. Ya la llave profética para interpretar sería otro tema de estudio. Pero entonces es necesario estudiar toda la Biblia, ¿verdad? Como usted mencionaba, es importantísimo el Apocalipsis. Pero para entender Apocalipsis hay que irnos, obviamente, ¿verdad? Desde el Génesis. Usted nos hablaba acerca de profecías, ¿verdad? Obviamente, algunas ya se cumplieron. Sí. Ahí mismo mencionó el nacimiento del Mesías, la profecía de las 2300 tardes, y hay muchas que nosotros ya conocemos que ya se cumplieron. Pero de las que nos interesan, ¿verdad? Para nuestro futuro, hay mucha gente que se preocupa por el futuro, por el que vendrá. Sí. Entonces, ¿qué profecías hay a futuro que aún no se han cumplido? Es una muy buena pregunta y hay bastantes, ¿verdad? De ellas. La que nosotros como pueblo adventista abrazamos y como movimiento profético más importante es obviamente la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que no sabemos el día y la hora, pero sí sabemos que esa profecía se va a cumplir. Tenemos la confianza y la plenitud de que eso se va a dar. Pero también hay otros eventos alrededor de eso que nos hablan, por ejemplo, el milenio, la resurrección de los justos, que nos habla Tesalonicenses 4:16. Vemos también el juicio ejecutivo, cuando la destrucción de los malos o de los impíos, después de los 1000 años. Esas profecías están a futuro, todavía no se han cumplido. Antes de llegar a eso, en nuestro tiempo y muy cerca de acá, nosotros estamos viviendo en ese umbral de la eternidad, en ese umbral de los tiempos finales. Podemos pensar que todo lo que nos narró, por ejemplo, el libro de Mateo en el capítulo 24, que nos habla de que habrá peste, guerras, hambres, y que se levantará nación contra nación, reino contra reino. Esas profecías se están cumpliendo poco a poco. Y están todavía algunas de esas por cumplirse. Entonces hay muchas que ya se cumplieron, Sí. otras que se están cumpliendo y otras pues que aunque no se han cumplido, indudablemente nosotros tenemos la certeza de que se van a cumplir. Así es. Bien, antes de continuar, nuevamente vamos a tener una pequeña pausa, vamos a tener un canto muy bonito. Les invitamos a ustedes que puedan prestar atención, que puedan meditar en la letra. Si lo conocen pueden cantarlo también, ¿verdad? No hay ningún problema, pero ¿verdad? Que podamos disfrutar de esta maravillosa alabanza. Siento el sonar, sonidos del viento, y lo siento más cerca que leer. Puedo oír ya la trompeta, puedo ver ya los salvados. El Señor vendrá, y los cielos se abrirán. Cuando Cristo venga, bajando en sus nubes, los muertos resucitarán. Y se levantarán.
dicen amén? No. ¿Cuántos dicen amén? Que Cristo venga pronto. Que venga y que estemos listos con nuestras familias. No más dolor, no más muerte. Miren, las profecías cumpliéndose están. ¿Qué falta? ¿Qué falta, pastor? El pueblo escogido persecución tendrá, pero no teman, Jesús está con su pueblo. Solo falta poco tiempo. Todo indica que se acerca la venida del Señor y al clamor final los cielos se abrirán. Cuando Cristo venga, bajando en sus nubes, los muertos resucitarán y se levantarán, y todos los que estemos aquí seremos transformados al clamor final. Los cielos se abrirán. ¿Quieren cantar con nosotros? Pónganse de pie y cantemos. Cuando Cristo venga, seremos transformados al clamor final. Los cielos se abrirán al clamor final. Los cielos se abrirán. Aleluya. Gloria sea al Señor. Bueno, maravilloso canto, ¿verdad? Hay que, como les mencionaba, muchas veces nosotros a veces solo cantamos los cantos nada más, pero no meditamos en la letra. Y hay cantos que son prácticamente oraciones que nos pueden servir en más de un momento en nuestra vida. De acuerdo. Y continuando con nuestro tema, ¿verdad? Habíamos hablado acerca de profecías que ya se cumplieron. Sí. Una de esas era la de las 2300 tardes. Pero entendemos pues que esa fue como una fecha muy importante, ¿verdad? A partir de cuando terminó la profecía de las 2300 tardes y mañanas en 1844, viene otra serie de sucesos, ¿verdad? Demasiado importantes también, y los cuales queremos hablar un poco, ¿verdad? Esto llamado los eventos finales. ¿Me ayuda ahí? Sí, claro. Podemos hablar un poco acerca de los eventos finales. ¿Qué viene ahora, verdad? A partir de esta fecha, alguno que ya se cumplió, pero sobre todo algunas que falta por cumplirse, ¿verdad? ¿Para qué? Obviamente no para tener miedo, sino para estar preparados, ¿verdad? Es importante conocer el pasado para entender el futuro. Sí, esta línea de tiempo que vamos a ver también en pantalla y que vamos a proyectar para nuestros televidentes, aquí podemos ver una franja o un corte que tenemos en el año 1844. De 1844 para atrás, obviamente estamos hablando desde el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo hasta este año. Y atrás, pues obviamente tenemos una eternidad pasada, que es una línea de tiempo que está en el pasado. Pero en esta línea de tiempo y en este punto donde nosotros podemos ver, hay eventos o sucesos que van a marcar lo que es la historia tanto de la iglesia como de la humanidad. ¿Qué podemos tener aquí? El mensaje del tercer ángel, que conocemos todos. Tenemos el tiempo de reavivamiento y reforma, lo que se conoce como cuando la iglesia sufre una reforma.
Durante ese tiempo se tiene que dar un sellamiento de los justos. También debemos de tener en cuenta que debe haber un zarandeo para la iglesia, es decir, cuando es separado los justos de los impíos. Y toda esta parte también conlleva hacia un tema que es muy trascendental, que la iglesia lo menciona mucho dentro de su teología, que es el tema de la ley dominical, que es cuando el sábado es prácticamente desechado como el cuarto mandamiento, y el poder civil. O sea, prácticamente ilegal cumplir con el cuarto mandamiento. Sí, y toman el domingo como el día de reposo, lo cual conocemos que se cumplirá. Pero también en ese tiempo se da la lluvia tardía, que es lo que nos habla el profeta Joel. Sabemos que en la cosecha judía había dos lluvias, ¿verdad? La lluvia temprana y la lluvia tardía. Nosotros como creyentes conocemos que esta lluvia temprana es cuando nosotros nos bautizamos y aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador personal. Pero en la lluvia tardía hay un descenso fuerte del Espíritu Santo sobre su iglesia y una manifestación extraordinaria de sucesos y eventos que son producidos por la lluvia tardía, como por ejemplo el fuerte pregón, aquel llamamiento final que va a ser todos los que estén en ese momento. No sé si nosotros vamos a vivir ese tiempo para ser parte de ese fuerte pregón, y que vamos a comunicarle que hay una salvación, que debemos de buscar a Cristo. Todo esto relacionado con el tema de los 3 ángeles. Y por ahí también tenemos, después de esto, viene el pequeño tiempo de angustia, lo que conocemos, el pequeño tiempo de angustia de Jacob, cuando Jacob iba a ver a su hermano Esaú, y en aquella noche que no pudo estar en paz, y tuvo esa angustia, esa aflicción por lo que venía. Y este tema, en esto es muy importante, porque aquí se da, en este lapso de tiempo, en esta franja de tiempo, se da el juicio de los vivos. Y el juicio de los vivos es, algunas personas siempre se preguntan, ¿cuándo van a juzgar a los vivos? Porque conocemos que Jesús entró al lugar, pasó del lugar santo al lugar santísimo en 1844, y se está dando el juicio investigador, que le llamamos, ¿verdad? Ese juicio investigador es con los, primero es por la casa, dice la Biblia, pero es por los que han muerto, ¿verdad? Personas que ya fallecieron, que se nos adelantaron. Y el juicio de los vivos es los que estén vivos durante ese momento. Y hay otra serie de sucesos aquí, cuando el fin del tiempo de gracia. ¿Qué es el fin del tiempo de gracia? Bueno, se cierra la gracia. Y no importa nada que hagan, ya está hecho. Ahí ya no tenemos oportunidad, Brandon. Ya el caso de cada persona ha sido sellado, tanto de justos y de muertos. Y por aquí viene el Espíritu Santo, se retira, ¿verdad? Aparece el falso Cristo, el falso profeta manifestándose. Hay un decreto de muerte sobre los que todavía están guardando fielmente el día sábado como señal distintiva. Y aquí, en este momento que terminó esta parte, vamos a lo que es el tiempo de angustia cual nunca hubo. Aquellas personas que estén fieles en el tiempo y que sean fieles a la palabra de Dios, vivirán una angustia, la angustia de Jacob, ¿verdad? Y en los poderes civiles se están dando algunas cosas, como por ejemplo el decreto de muerte, cuando la humanidad diga, bueno, esto que está sucediendo es producto de esos fieles, ese pequeño remanente, ese pequeño grupo que todavía permanece fiel. Y por eso se nos pide abandonar las grandes ciudades, que habla la hermana White, que ella nos dice, salgan de las grandes ciudades y váyanse a los lugares más retirados para poder salvaguardar su vida. Después de esto viene otro tema, que es la resurrección o la segunda venida de Cristo, cuando se da la resurrección general de los justos. Aquellos que hayan muerto en Cristo resucitarán primero, ¿verdad? Y luego nosotros, los que quedamos, seremos arrebatados juntamente con ellos. Y empieza otro periodo a nivel de un hito aquí, que es el milenio. El milenio, que son 1000 años en el cielo con los justos, que estos serán los encargados de realizar y juzgar. Los santos juzgarán a aquellos, ¿verdad? Y veremos que Dios es amor realmente. Porque, sí. Es amor. Y luego, bueno, en ese tiempo hay otros sucesos en paralelo, como por ejemplo, la tierra queda desolada, ¿verdad? Porque dice el conflicto de los siglos, que nosotros no tenemos y no ha subido a nuestra mente cómo serán esos sucesos de la segunda venida, qué extraordinario será eso, cómo quedará la tierra. Por eso dice, la tierra queda desolada, y Satanás es atado 1000 años, ¿verdad?
no es una atadura física, sino es una atadura simbólica. Sí. No tiene nada que hacer, está prácticamente atado de manos, ¿verdad? No hay nada que hacer. No tiene a quien tentar, ya no tiene poder sobre la humanidad, porque en ese momento no hay nadie vivo. Y luego de esto, los santos que están durante esos 1000 años reinando con Cristo, y que esperemos todos ustedes que nos ven estén en ese grupo juzgando, y nosotros también, claro, ¿verdad? Se da ese juicio. Después de los 1000 años, Cristo regresa por tercera vez a la tierra y hay una resurrección general de los impíos. Estos impíos que resucitan para muerte eterna, o la segunda muerte que habla la palabra de Dios. En ese juicio que se da ahí es el juicio ejecutivo, el que los malos son destruidos, Satanás es arrojado, ¿verdad?, al lago de fuego y lanzado a aquella serpiente antigua junto con el falso profeta, son lanzados al lago de fuego y ahí termina la existencia del pecado para todo el universo. Para toda la eternidad. Sí, y luego de esto pues desciende la santa ciudad y tenemos la tierra nueva. Los santos vivirán con Cristo en una eternidad sin fin y estaremos con Él por los siglos de los siglos, y esa es la esperanza, que todos nosotros podamos tener esa salvación. Yo les invito a que ustedes que están en casa estudien estos sucesos y estos eventos que están a futuro. Sabemos que cada uno de ellos tiene una participación especial, no hay tiempo para hablar de todos, indudablemente. Sé que algunos se preguntan qué es el zarandeo, otros quieren la reforma, otros desean conocer cuándo será el fin de tiempo de gracia. Todos tienen su importancia, Brandon, en esta línea de tiempo, claro, pero no nos compete a nosotros conocer esos tiempos. Correcto. Bueno, sabemos que esto, como les había mencionado, es demasiada información. Podríamos tener semanas de oración, campañas y no terminamos, ¿verdad? Pero algo importante para mencionar, usted nos mencionaba acerca de la hermana Elena. Sí. ¿Qué importancia? Bueno, ¿quién fue ella, verdad? Un pequeño resumen, algo rápido. ¿Fue verdaderamente ella una profeta, una profetisa, verdad, para nosotros? ¿Y cómo nosotros podemos estar seguros de que verdaderamente sus visiones, lo que ella escribía, verdaderamente fue inspirado, verdad, por el Espíritu Santo? No es que a ella se le ocurrió nada más. Porque he visto incluso en algunas de nuestras iglesias que hay hermanos que tienen como algo de conflicto con respecto a la hermana Elena. Sí. Entonces la importancia que tiene ella, ¿verdad?, como mensajera en nuestra iglesia. Ese es un buen punto y quizás es un punto que ha causado controversia, sí, y un punto de inflexión. Hay personas de nuestra iglesia y propiamente que pueden en algún momento rechazar los escritos de Elena G. de White. Yo les comento lo siguiente: Elena G. de White ejerció un don profético como otro don de los que recibimos durante más de 70 años hasta su fallecimiento en el año 1915. Escribió más de 100,000 páginas, ¿verdad? Lo que nosotros debemos entender como don profético que ella recibió es que ella recibe este don para ampliar, no para poder añadir más, porque hay una diferencia entre ampliar un concepto, una idea y añadir. Los escritos de la hermana White en todos sus textos, nosotros no encontramos algo que ella añadió a la Biblia. Es decir, simplemente nos aclaraba, ¿verdad? Nos amplía, nos da más contexto, nos da más luz sobre algunos temas. Si nosotros, incluso ella misma dice, si nosotros escudriñáramos la Escritura, la palabra de Dios de una manera con ferviente oración, con bastante estudio, no tendríamos necesidad del espíritu de profecía. Pero a veces a raíz de nuestra, ¿qué podemos decir?, indiferencia o nuestra falta de aplicación en el estudio de la palabra, es que nosotros a veces tenemos que recurrir a sus escritos. Y sus escritos están enfocados en darnos una visión más panorámica de algunos textos. No vino ella a llenar nuevos conceptos, no vino ella a dar nuevos mandamientos, nuevas instrucciones. Simplemente hay temas puntuales que es necesario que nosotros los veamos a la luz de una amplitud. Ella amplía conceptos. Hay dentro de la Biblia una cantidad de doctrina y ella no se sale de esa doctrina, ¿verdad? Ella misma, ¿verdad?, en sus escritos nos dice que ella es simplemente una luz, una lumbrera menor que dirige o que conduce a la lumbrera mayor, ¿verdad? Ella en ningún momento quiere sustituir, en ningún momento, ¿verdad?, quiere cambiar nada, simplemente nos está ayudando, ¿verdad? Y aparte de los consejos, ¿verdad?, que ella nos ha dado con respecto al estudio
individual de la palabra, al cuidado de los niños, ¿verdad? Y su educación, Sí. a nuestro cuidado personal con respecto a la salud, ¿verdad? No simplemente en la parte profética, sino consejos, ¿verdad? De vida en general, ya sean personales, familiares, relaciones, ¿verdad? Todo tipo. Sí, Entonces, y encontramos una gran variedad de temas en sus escritos, mayordomía, relaciones familiares, encontramos dentro de sus escritos también consejos para los ministros, para los pastores, consejos para la iglesia, testimonios para los jóvenes. El libro Mente, Carácter y Personalidad nos habla, por ejemplo, de muchos de los consejos para la juventud. Encontramos temas escatológicos como el conflicto de los siglos. Si queremos entender la historia de Israel a la luz de libros como Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, nosotros podemos tener una visión más amplia de lo que sucedió en esos tiempos. Entonces, la hermana White no es alguien que vino a traer nueva profecía o nueva doctrina, simplemente es alguien que viene a ampliar, a extender más lo que ya estaba. Correcto. Bien, entonces ya, ¿verdad? Prácticamente para ir tratando de finalizar esto, la importancia, ya hemos visto en general, ¿verdad? Pero la importancia del estudio de las profecías, ya sea en un contexto como iglesia, ¿verdad? Como grupo en general y obviamente de forma individual. ¿Qué importancia tiene tanto como para la iglesia como para el individuo el estudio de las profecías? Es muy importante. Yo diría que la iglesia, que es una iglesia militante, no debería descuidar el estudio de la profecía. Primero porque quien nos ha dado la profecía conoce el principio, conoce el fin desde el principio. Por eso Él dice, yo soy el alfa y el omega. Él conoce toda la película. Cuando nosotros vemos una película y Él ha visto cómo va a transcurrir la historia, Dios ya sabe cómo va a pasar en la historia. Y Él nos ha dado pues fragmentos de esa película, si lo podemos ver así. Y Él nos dice, míralos, tené atención sobre ellos, poné tu atención, porque si nosotros no ponemos atención, estaríamos siendo descuidados. Claro. Hoy en día nosotros que viajamos por el mundo y que vamos a ciudades y que se utiliza la tecnología GPS, por ejemplo, nosotros vemos que para poder llegar hacia un destino, marcamos el destino origen y el destino final. Y esta tecnología que nos permite y nos va diciendo, nos va guiando, ¿verdad? Y el camino. El camino. La profecía hace justamente lo mismo. La profecía nos va guiando por el camino, nos va diciendo, esto es lo que va a ocurrir, por aquí vas, este es el momento de la historia. Nosotros vivimos en el umbral de la eternidad, hoy es el día de tomar las buenas decisiones. Y si descuidamos el estudio de la profecía, estaremos siendo personas que estemos de alguna manera dándole la espalda a ese conocimiento, a esa revelación. Yo sé que a veces nosotros, una amiga me contaba la vez pasada que querían ir del lugar donde ella estaba, iban a ir a conocer Nueva York. Y iban un grupo de amigos y uno de los amigos le dijo, yo conozco, así que no enciendan el GPS. ¿Y qué pasó? ¿Qué cree que pasó? ¿Se perdieron? Se perdieron. Cuando recapacitaron, iban llegando casi por Canadá. No. Sí. Y salieron de Virginia, iban llegando a Canadá, a la frontera de Canadá. Estaban como 4 o 5 horas que se habían pasado de Nueva York. Bueno, si nosotros descuidamos el estudio de la profecía, nos va a pasar justamente lo mismo. Nos vamos a apartar del camino y nos va a suceder que nos perdimos tanto que probablemente ese regreso nos cueste mucho. Y creyendo que vamos por el camino correcto, ¿verdad? Que es lo peor. Sí. Bien, entonces, bueno, hablamos más o menos, tenemos una idea de cuándo comenzó las profecías que ya se cumplieron, otras que se están cumpliendo, otras que están por cumplirse. ¿Cuándo terminan las profecías? Es una excelente... En la línea de tiempo vimos más o menos una pequeña idea, ¿verdad? Sí. Esos eventos, esos sucesos que estábamos viendo ahí, definitivamente van a tener su momento y van a finalizar. Pero, por ejemplo, el libro de Isaías, en el capítulo 63 y el versículo 23, dice que de mes en mes y de sábado en sábado, que es lo que estamos haciendo ahorita, estaremos con el Señor. Es decir, esa profecía siempre va a estar, porque los que estemos en la eternidad con Cristo, estaremos cada sábado adorando a nuestro Señor. Entonces, vemos, ¿verdad?, que la importancia de la profecía es para la eternidad. Para la eternidad. Bueno, entonces, ya para cerrar este maravilloso programa, como les mencionaba, hay tantas cosas que no tocamos, otras que de forma demasiado superficial, pero es para tener una idea tanto de la importancia, ¿verdad?, del estudio,
de la hermana Elena, que es un punto muy importante en nuestra iglesia, ¿verdad? No porque ella sea algo importante, sino porque ella fue ese instrumento, ¿verdad? Esa mensajera, sus consejos, son algo que nos ayudan tanto personal como para nuestra iglesia, ¿verdad? Para el desarrollo y pues el ministerio de nuestra iglesia. Entonces, quizás algún consejo que usted nos pueda dar, que como usted mencionaba, ¿verdad? Hay personas que no estudian el libro de Apocalipsis porque les da miedo o no lo entienden. Consejos para que nosotros podamos comenzar a estudiar las profecías. Creo que debemos pedir mucha oración, mucho discernimiento por parte del Espíritu Santo. No podríamos estudiar todos estos temas si el Espíritu Santo no estuviera con nosotros. Y yo invito a los hermanos que hoy que tenemos acceso a muchos recursos, tenemos acceso a mucha información, tenemos plataformas de la iglesia, tenemos plataformas oficiales, tenemos recursos tecnológicos para poder estudiar, concordancias, comentarios. No lo hagamos sin la ayuda del Espíritu Santo. Tenemos que orar mucho, tenemos que dejar que esa luz nos ilumine y que nosotros podamos también recibirla con gozo, porque a veces podemos abrir un libro y decimos, no, aquí la hermana no me gustó lo que dijo, entonces yo lo cierro, no me parece, voy a estudiar otro. Pero no, creo que cada libro de ella y cada libro de la Biblia tiene un propósito y el objetivo es que nosotros nos preparemos para el tiempo del fin. Debemos estar listos, esto no nos debe tomar por sorpresa y el pueblo adventista que se ha caracterizado por ser un pueblo que estudia, que escudriña, que tiene el conocimiento, debería justamente más estar enfocado en la lectura. La misma Biblia nos dice que las cosas espirituales se disciernen únicamente mediante el Espíritu. Entonces, bueno, muchas gracias, Eric, ¿verdad?, por ayudarnos con este tema tan complejo y ayudarnos a verlo un poco más sencillo, ¿verdad?, un poco más claro. A usted, hermano, que nos está viendo, les invitamos que pueda usted estudiar la profecía, que estudie la palabra, obviamente, siempre pidiendo la dirección del Espíritu, ¿verdad?, porque si nos lanzamos simplemente por nuestra cuenta, no vamos a entender nada, hermanos. Pero nuevamente, gracias por estarnos acompañando, gracias por quedarse con nosotros, y nuevamente los invitamos a que puedan estudiar la palabra del Señor. Ahí donde están, les invito a que podamos inclinar el rostro para tener y cerrar este maravilloso programa con una oración. Oremos, hermanos. Bendito y amante Padre que moras en la altura de los cielos, Señor, damos gracias, obviamente, por su amor, Señor, por su cuidado, por su cariño, por su misericordia, Padre, que se renueva cada mañana. Damos gracias, Señor, por el perdón de nuestros pecados, que sabemos que no tienen prácticamente un fin, Señor. A cada momento seguimos pecando más y más. Pero en este momento, Señor, estamos pues ante su presencia como sus hijos, pidiendo su dirección, Padre, pidiendo sus cuidados, pidiendo que su Espíritu esté con cada uno de nosotros, Padre bendito, con cada hogar que nos está escuchando, Padre. Que no seamos nosotros quienes guiamos nuestra vida, Señor, sino que sea usted y su Espíritu guiando cada pequeña decisión, Padre, que nosotros tomemos, para que de esta forma, pues, nosotros nos mantengamos en el camino que usted ha trazado para nosotros desde antes de la fundación del mundo, Padre. Amén. Pedimos nuevamente su Espíritu con cada uno de nosotros, no porque lo merezcamos, Señor, sino porque lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hope Media Honduras te desea un muy feliz sábado. Hope Media Honduras, llevando esperanza. Bueno, todo llega a su fin y este programa maravilloso que hemos tenido el día de hoy, pues está llegando a su fin. Queremos agradecerles a cada uno de ustedes por habernos visto el día de hoy. Queremos también comentarles que este programa se ha grabado allá en la Iglesia Adventista Central en Danlí, El Paraíso. Una iglesia muy hospitalaria que nos dio la oportunidad de poder tener este programa con mucha alegría, con mucho gozo. La verdad que ir al oriente de nuestro país es muy agradable. Así que agradecemos a todos los hermanos que nos ven por allá y les mandamos un fraternal abrazo, que estén bien, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Y les invitamos, hermanos, que así como nos estuvieron acompañando a nosotros, de verdad, muchísimas gracias. Y de nuevo, invitados para que el próximo sábado nuevamente se conecten aquí. No sabemos, ¿verdad?, en qué iglesia estará el próximo programa. Sorpresa. Pero sabemos que el Espíritu Santo y la palabra del Señor estará.
que eso es lo importante. Amén. Invitados hermanos que puedan conectarse con nosotros, que compartan, ¿verdad? Ya sea la transmisión o el programa ya grabado, ¿verdad? Que usted pueda compartirlo con sus amigos, con sus seres queridos, con su iglesia, hermanos, no importa, ¿verdad? Que podamos compartir el mensaje, porque sabemos bien que el Señor nos dijo que una vez sea predicado el Evangelio en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Cada uno de nosotros aportamos un poquito más para que nuestro Señor Jesucristo ya venga pronto. Amén. Invitados hermanos, muchas gracias. ¡Feliz sábado! Gracias por habernos acompañado. Deseamos que pasen un muy feliz sábado y nos deleitemos con Dios. Te lo desea Hope Media Honduras, llevando esperanza.